Apartado tópicos. Introducción. No es ninguna exageración decir que los tópicos está in use toda la lógica aristotélica. En efecto, esta obra desigual, brillante en algunas ocasiones, extremadamente monótona en otras, unida al voluminoso libro sobre las refutaciones sofísticas, abre paréntesis, que comentamos conjuntamente aquí como verdadero noveno libro de los tópicos, cierre paréntesis, contiene lo que con más propiedad podemos considerar la dialéctica de Aristóteles. Y como ya señalábamos en la introducción general, de la dialéctica nacen todos los temas específicos que, desde la silogística hasta la ontología, pondrán por obra el análisis de la realidad a través del prisma del discurso, abre paréntesis, incluso el análisis de la realidad del propio discurso, cierre paréntesis, hasta constituir este complejo temático en poco menos que una metodología científica general o, incluso, una teoría general de la ciencia. La estructura de los tópicos refutaciones, una vez elevada la mirada por encima de la maraña casuística que desanimó a tantos lectores antiguos, abre paréntesis, Cicerón entre ellos, cierre paréntesis, y que ha hecho seguramente que el texto sea ignorado por tantísimos lógicos modernos, aparece meridianamente clara. Tras una introducción, abre paréntesis, libro primero, cierre paréntesis, sin desperdicio, tanto para el especialista en lógica como para el filósofo general, abre paréntesis, que encontrará aquí la razón última del confiado realismo aristotélico, basado en la convicción de que el discurso es el horizonte último de toda ciencia, única perspectiva desde la que discernir la validez de los principios propios de cada una de ellas, cierre paréntesis. Se suceden 6 libros dedicados a catalogar los lugares o esquemas argumentales basados, respectivamente, en la predicación accidental, abre paréntesis, libro segundo y tercero, cierre paréntesis, genérica, abre paréntesis, libro cuarto, cierre paréntesis, propia, abre paréntesis, libro quinto, cierre paréntesis, y definitoria, abre paréntesis, libro sexto y séptimo, cierre paréntesis. Sigue este núcleo teórico un apéndice práctico, abre paréntesis, libro octavo, cierre paréntesis, con directivas para el ejercicio dialéctico, y otro apéndice teórico práctico, abre paréntesis, libro sobre las refutaciones sofísticas, cierre paréntesis, sobre los distintos tipos de sofismas y su posible resolución, con una conclusión o recapitulación global, abre paréntesis, capítulo 34 de las refutaciones, cierre paréntesis, de toda la doctrina desarrollada en el conjunto de los 9 libros. El contexto real en que la doctrina de los tópicos refutaciones se inserta es la existencia, en la Atenas clásica, de un hábito social consistente en la celebración de debates públicos, bajo la presumible vigilancia de un árbitro, en que dos discutidores, abre paréntesis, dialecticoi, cierre paréntesis, profesionales o aficionados, con fines instructivos o de mero entretenimiento, proceden a asumir respectivamente los papeles de sostenedor e impugnador de un juicio previamente establecido, abre paréntesis, prokeimenon, cierre paréntesis. El impugnador se esforzará mediante preguntas lo más capciosas posible en probar, a partir de las propias respuestas del adversario, la afirmación de lo que el juicio previamente establecido negará, abre paréntesis, katas keuatzein, establecer, cierre paréntesis, o la negación de lo que afirmará, abre paréntesis, anas keuasein o anairein, refutar o eliminar, cierre paréntesis. El sostenedor, por su parte, responderá lo más cautamente posible a fin de no conceder nada de lo que pudiera desprenderse en lo contradictorio de lo que sostiene. Ambos han de proceder de buena fe en esta competición, absteniéndose de recurrir a marullerías, abre paréntesis, discolainein, cierre paréntesis, como negarse a responder ante preguntas correctamente formuladas o seguir preguntando lo mismo con pequeñas diferencias, cuando la respuesta ha sido lo suficientemente inequívoca y clara. Tan importante como la victoria en el debate es el saber ganar o perder con elegancia. El debate parte de un problema, abre paréntesis, problema,
literal, algo que se arroja delante de alguien, es decir, una cuestión planteada, cierre paréntesis. El problema es una interrogación disyuntiva del tipo ¿es o no verdad que tal cosa es así? El sostenedor toma entonces partido por uno de los miembros de la disyunción y se inicia el proceso arriba mencionado, teniendo en cuenta, ante todo, que el problema escogido ha de ser una cuestión discutible o debatida, objeto de controversia y de opiniones encontradas. De nada serviría partir de una disyunción uno de cuyos miembros fuera evidentemente verdadero o falso, pues nadie perdería el tiempo en tratar de refutar algo evidente y nadie se atrevería a defender algo manifiestamente falso. Ahora bien, la elección del problema es solo el primer paso. Inmediatamente después, el que responde asume, como hemos dicho, uno de los dos miembros de la disyunción. El resultado de ello es un juicio denominado proposición, abre paréntesis, prótasis, cierre paréntesis. Dicha proposición, afirmativa o negativa, abre paréntesis, no ya disyuntiva como el problema del que procede, cierre paréntesis, sobre la base de ser controversible, puede incluso ser contraria a la opinión de la mayoría, contando a su favor tan solo con el prestigio de algún sabio que la haya sostenido anteriormente, en cuyo caso recibe la denominación de tesis, abre paréntesis, tesis, cierre paréntesis. Acto seguido, el que pregunta acomete su tarea planteando al adversario una serie de cuestiones en forma también de proposiciones que, sin ser necesariamente verdaderas, cuenten a su favor con un cierto grado de credibilidad, abre paréntesis, aceptadas por todo el mundo, o por la mayoría, o por los sabios, o por los más prestigiosos de estos, cierre paréntesis. Estas proposiciones han de ser tales que su concesión o su rechazo por el que responde las constituya en premisas, abre paréntesis, afirmativas o negativas, cierre paréntesis, de un razonamiento, abre paréntesis, silogismos, cierre paréntesis, que concluya o parezca concluir en la contradicción de la proposición defendida por el que responde, con lo que éste sale derrotado del debate. Si por el contrario este resultado no se alcanza en un lapso de tiempo fijado previamente, la victoria corresponderá al que responde. Este, por cierto, no tiene por qué limitarse al pasivo papel de asentir o disentir ante las preguntas del otro, sino que puede salir al paso de ellas con objeciones, abre paréntesis, enstaseis, cierre paréntesis, que obliguen al contrincante a reformular la pregunta o sustituirla por otra. No obstante, el papel activo por antonomasia le toca al que pregunta. A él se le pide el esfuerzo mental más grande, pues ha de concebir en todos sus detalles la estrategia ofensiva con la que acorralar al adversario hasta hacerle abdicar de su tesis. A este último le basta en general con prever, a partir de cada pregunta, las consecuencias que podrían derivarse de su propia respuesta, con el fin de evitar el verse refutado. ¿Cuál es el mecanismo del que se valdrá el que pregunta para construir sus razonamientos? Precisamente aquello que da pie al título de la obra, los lugares, abre paréntesis, topoi, cierre paréntesis. ¿Qué significa este término que el propio Aristóteles usa, pero no define ningún pasaje de esta ni de sus otras obras? Simplemente se refiere a una proposición, o mejor, un esquema proposicional, cuyas variables están habitualmente representadas por formas pronominales, abre paréntesis, esto, tal, tanto, etc., cierre paréntesis, que permite, rellenándolo con los términos de la proposición debatida, obtener una proposición cuya verdad o falsedad, abre paréntesis, conocidas en virtud del carácter respectivamente afirmativo o negativo del esquema proposicional en que se inserta, cierre paréntesis, implica la verdad o falsedad también de la proposición debatida. El uso de la palabra lugar tendría aquí la función de señalar el carácter vacío esquemático de ese enunciado matriz. Y ahí precisamente, en ese carácter vacío, radica el aspecto lógico formal que cobra por primera vez la dialéctica de la mano de Aristóteles. Porque si bien es cierto que los razonamientos dialécticos parten de proposiciones simplemente plausibles, abre paréntesis, endoxoi, cierre paréntesis,
y no necesariamente verdaderas, abre paréntesis, en algún caso incluso solo aparentemente plausibles, como ocurre con los razonamientos sofísticos o erísticos, cierre paréntesis. No obstante, en la técnica de la argumentación dialéctica que Aristóteles nos expone, los lugares constituyen verdades formales, indiscutibles, en la medida en que se identifican con los esquemas proposicionales descritos, instrumentos de verificación o falsación de proposiciones concretas. Y es curioso que su formalidad, siquiera incipiente, no es tanto el fruto de un trabajo orientado conscientemente a obtenerla, como señala acertadamente E.Kappa en su obra sobre los orígenes griegos de la lógica, abre paréntesis, ver bibliografía, cierre paréntesis, sino el resultado casi involuntario de la respuesta a una necesidad práctica, la de disponer de una técnica de discusión productiva, es decir, que con pocos recursos, abre paréntesis, esquemas generales, en este caso, cierre paréntesis, obtenga abundancia de resultados, la construcción o destrucción de cualquier proposición debatida. Este origen hace que, como señalan W.im. Ekneale en su Historia de la Lógica, abre paréntesis, ver bibliografía, cierre paréntesis, los tópicos sean mucho más ricos en cuanto al número de esquemas formales y funciones lógicas empleada que la más madura y conscientemente formalizada silogística de los analíticos. En efecto, mientras esta última se puede reducir a una aplicación de la modernamente llamada lógica de predicados, en muchos de los esquemas tópicos aparecen claros elementos de la lógica de clases y, sobre todo, de lógica de enunciados, así como funciones altamente complejas que la logística actual aún no ha analizado satisfactoriamente, abre paréntesis. Y no solo por su carácter intencional, cierre paréntesis. La propia estructura de la relación sujeto-predicado aparece aquí complicada por una interpretación polivalente de la cópula que, en lugar de reducirse, como en los analíticos, a la simple indicación de coincidencia de sujeto y predicado en un mismo objeto, se distribuye con arreglo al esquema cuatripartito resultante de combinar, respectivamente, la esencialidad o inesencialidad del predicado respecto al sujeto con la coextensividad o no de los mismos, a saber, primero, predicado esencial y coextensivo. Definición, abre paréntesis, oros, orismos, cierre paréntesis. Segundo, predicado inesencial y coextensivo, propio, abre paréntesis, idión, cierre paréntesis. Tercero, predicado esencial y no coextensivo, género, abre paréntesis, genos, cierre paréntesis. Cuarto, predicado inesencial y no coextensivo, accidente, abre paréntesis, sin becos, cierre paréntesis. Esta cuatripartición es la que motiva la división del tratado con arreglo al índice que señalábamos más arriba, y cuyo orden, por cierto el inverso del que acabamos de exponer, responde a la creciente facilidad para refutar una proposición a medida que se pasa de la predicación accidental a la definitoria, mientras que la facilidad para establecer decrece en el mismo sentido. He aquí pues este manifiesto del análisis formal que, casi sin quererlo, nos legará el Estagirita. Texto difícil, fuertemente elíptico, paradigmático de la aridez estilística que caracteriza a su autor, compuesto en al menos dos etapas, abre paréntesis, cuerpo central, libros segundo y séptimo, en una primera fase de investigación y acumulación, introducción, libro primero, y conclusión, apéndice, libro octavo, y refutaciones, en una segunda fase de recapitulación y reflexión, cierre paréntesis, y plagado, como todo el corpus, de interpolaciones, obra con todo que merece sobradamente, como reza su última fase, abre paréntesis, refute 34, 184b, 3-8, cierre paréntesis, que el elogio por la novedad e importancia de los hallazgos compense la posible crítica por los defectos. Fin de la introducción. Apartado segundo. Tópicos.
Libro primero. Generalidades sobre los métodos de la dialéctica. 1. Objeto del tratado. El propósito de este estudio es encontrar un método a partir del cual podamos razonar sobre todo problema que se nos proponga, a partir de cosas plausibles, y gracias al cual, si nosotros mismos sostenemos un enunciado, no digamos nada que le sea contrario. Así pues, hay que decir primero qué es un razonamiento y cuáles sus diferencias, para que pueda comprenderse el razonamiento dialéctico. En efecto, esto es lo que buscamos dentro del estudio presente. Un razonamiento es un discurso, abre paréntesis, logos, cierre paréntesis, en el que, sentadas ciertas cosas, necesariamente se da a la vez, a través de lo establecido, algo distinto de lo establecido. Hay demostración cuando el razonamiento parte de cosas verdaderas y primordiales, o de cosas cuyo conocimiento se origina a través de cosas primordiales y verdaderas. En cambio, es dialéctico el razonamiento construido a partir de cosas plausibles. Ahora bien, son verdaderas y primordiales las cosas que tienen credibilidad, no por otras, sino por sí mismas, abre paréntesis. En efecto, en los principios cognoscitivos no hay que inquirir el porqué, sino que cada principio ha de ser digno de crédito en sí mismo, cierre paréntesis. En cambio, son cosas plausibles las que parecen bien a todos, o a la mayoría, o a los sabios, y, entre estos últimos, a todos, o a la mayoría, o a los más conocidos y reputados. Y un razonamiento erístico es el que parte de cosas que parecen plausibles pero no lo son, y también el que, pareciendo un razonamiento, y no siéndolo, parte de cosas plausibles o de cosas que lo parecen. En efecto, no todo lo que parece plausible lo es realmente, pues ninguna de las cosas que se dicen plausibles se manifiesta plenamente a primera vista, como por ejemplo viene a suceder en lo tocante a los principios de los enunciados erísticos. En efecto, la naturaleza de lo falso que hay en ellos se hace evidente al instante casi siempre para los que son capaces de captar también los pequeños detalles. Así pues, al primero de los razonamientos erísticos mencionados, llamémosle también razonamiento, sin más, al otro, en cambio, razonamiento erístico, pero no razonamiento, puesto que parece funcionar como razonamiento, pero no lo hace en realidad. Además de todos los razonamientos mencionados, están los razonamientos desviados, que surgen a partir de las cuestiones concernientes exclusivamente a algunos conocimientos, por ejemplo en el caso de la geometría y otros conocimientos emparentados con esta. En efecto, este tipo parece diferir de los razonamientos mencionados, pues el que hace figuras falsas no razona a partir de cosas verdaderas y primordiales, ni de cosas plausibles, abre paréntesis. En efecto, no cae bajo la definición de estas, pues ni toma lo que parece bien a todas, ni a la mayoría de los más reputados, cierre paréntesis, sino que construye el razonamiento a partir de supuestos que, aunque característicos del conocimiento en cuestión, no son verdaderos. En efecto, construye el razonamiento desviado, bien sea trazando de forma indebida los semicírculos o bien no tirando ciertas líneas como deberían de ser tiradas. Estas son, pues, en resumidas cuentas, las especies de razonamientos. Hablando en general, estas son todas las distinciones que podemos hacer acerca de todas las cosas mencionadas y las que se mencionarán, pues no nos proponemos dar una explicación exhaustiva de ninguna de ellas, por cuanto al contrario, queremos discurrir en torno a ellas sumariamente, al estimar que es más que suficiente, de acuerdo con el método preestablecido, poder reconocer de alguna manera cada una de ellas. Fin del punto 1. Punto 2. Utilidad de la dialéctica. A continuación, se podría decir para cuántas y cuáles cosas es útil este estudio. Y lo es para 3 cosas: para ejercitarse, para las conversaciones y para los conocimientos en filosofía. Pues bien,
que es útil para ejercitarse resulta claro por sí mismo. En efecto, teniendo un método, podremos vernoslas más fácilmente con lo que nos sea propuesto. Para las conversaciones, porque, habiendo inventariado las opiniones de la mayoría, discutiremos con ellos, no a partir de pareceres ajenos, sino de los suyos propios, forzándoles a modificar aquello que nos parezca que no enuncian bien. Para los conocimientos en filosofía, porque pudiendo desarrollar una dificultad en ambos sentidos, discerniremos más fácilmente lo verdadero y lo falso en cada cosa. Pero es que además es útil para las cuestiones primordiales propias de cada conocimiento. En efecto, a partir de lo exclusivo de los principios internos al conocimiento en cuestión, es imposible decir nada sobre ellos mismos, puesto que los principios son primeros con respecto a todas las cosas, y por ello es necesario discurrir en torno a ellos a través de las cosas plausibles concernientes a cada uno de ellos. Ahora bien, esto es propio o exclusivo de la dialéctica. En efecto, al ser adecuada para examinar cualquier cosa, abre camino a los principios de todos los métodos. Fin del punto 2. Punto 3. Objetivo a alcanzar. Poseeremos perfectamente el método cuando lo dominemos de forma semejante a como la retórica, la medicina y las capacidades de este tipo. Esto es lo que nos proponemos hacer en la medida de lo posible, pues ni el retórico convencerá ni el médico curará de cualquier modo, sino que solo en caso de que no descuiden ninguna de sus posibilidades, diremos que poseen adecuadamente su ciencia. Fin del punto 3. Punto 4. Elementos fundamentales del método dialéctico. Primeramente, pues, hay que considerar en qué cosas consiste el método. Si pudiéramos hacernos cargos de a cuántas y cuáles cosas se refieren y de qué constan los enunciados, así como el modo de disponer sin restricción de ellas, cumpliríamos adecuadamente el programa establecido. Son iguales en números e idénticas las cosas de las que constan los argumentos y aquellas sobre las que versan los razonamientos. En efecto, los razonamientos surgen de las proposiciones, y aquello sobre lo que versan los razonamientos son los problemas. Ahora bien, toda proposición y todo problema indican bien un género, bien un propio, bien un accidente, abre paréntesis, pues también la diferencia, al ser genérica, ha de ser colocada en el mismo lugar que el género, cierre paréntesis. Y ya que entre lo propio, lo hay, que significa el que es ser, y lo hay, que no, se ha de dividir lo propio en las dos partes antedichas, y a una se la llamará definición, que significa el qué es ser, y a la otra, de acuerdo con la designación dada en común a ambas, se la llamará propio. Así pues, es evidente, a partir de lo dicho, porque de acuerdo con la presente división todo viene a reducirse a 4 cosas: propio, definición, género o accidente. Pero nadie suponga que nosotros decimos que cada una de estas cosas, enunciada por sí misma, es una proposición o un problema, sino que a partir de ellas surgen las proposiciones y los problemas. Ahora bien, el problema y la definición difieren en el modo. Así, en efecto, al decir ¿acaso animal pedestre bípedo es la definición de hombre? ¿Y acaso animal es el género del hombre? Se forma una proposición. En cambio, si se dice el animal pedestre bípedo es la definición de hombre o no, se forma un problema, y de manera semejante en los demás casos. De modo que, con toda verosimilitud, los problemas y las proposiciones son iguales en número e idénticos, pues de toda proposición podrás hacer un problema cambiándola de modo. Fin del punto 4. Punto 5. Definición de los 4 predicables. Ahora hay que decir qué es la definición, qué es lo propio, qué es el género y qué es el accidente. Definición es un enunciado que significa el qué es ser, o bien se da como explicación de un enunciado en lugar de un nombre, o bien un enunciado en lugar de otro. En efecto, es posible definir algunas de las cosas ya expresadas por un enunciado.
En cambio, todos cuantos dan simplemente como explicación un nombre, sea el que sea, es evidente que no dan como explicación la definición del objeto, puesto que toda definición es un cierto enunciado. Sin embargo, hay que tener por definitoria también una expresión del tipo: es bello lo que tiene prestancia. De manera semejante también la de sí. La sensación y el conocimiento son la misma cosa o cosas distintas. Pues también en torno a las definiciones la mayoría de las discusiones surge sobre si algo es idéntico o distinto. Se ha de llamar definitorio, sin más, todo lo que se da siguiendo el mismo método que las definiciones. Que todas las cosas que aquí se han dicho son de este tipo es evidente a partir de ellas mismas. En efecto, siendo capaces de probar si algo es idéntico o distinto, tendremos del mismo modo abundancia de recursos para abordar las definiciones, pues habiendo mostrado que algo no es idéntico a tal cosa, habremos eliminado la definición. Con todo, lo que acabamos de decir no es irreversible, pues para establecer la definición no es suficiente haber mostrado que algo es idéntico a tal cosa, mientras que para refutar basta haber mostrado que no es idéntico. Propio es lo que no indica el qué es ser, pero se da solo en tal objeto y puede intercambiarse con él en la predicación. Por ejemplo, es propio del hombre el ser capaz de leer y escribir, pues si es hombre es capaz de leer y escribir, y si es capaz de leer y escribir, es hombre. En efecto, nadie llama propio a lo que puede darse en otra cosa. Por ejemplo, el dormir es referido al hombre, aunque durante un cierto tiempo se diera por azar solo en él. Si después de todo alguna de las cosas de este tipo se llamara propio, no se habría de llamar así sin más, sino propio en algunas ocasiones o propio respecto a algo. En efecto, el estar al lado derecho se viene a llamar propio en algunas ocasiones, y lo bípedo propio respecto a algo, por ejemplo, en el caso del hombre respecto al caballo y el perro. Que ninguna de las cosas que pueden darse también en otra distinta es intercambiable en la predicación resulta evidente. En efecto, si algo duerme, no es necesario que sea un hombre. Género es lo que se predica, dentro del que es acerca de varias cosas que difieren en la especie. Se dirá que se predican dentro del que es todas las cosas que corresponde dar como explicación cuando alguien ha preguntado qué es la cosa en cuestión, como por ejemplo en el caso del hombre. Cuando alguien le ha preguntado qué es la cosa en cuestión, corresponde decir qué animal. También es genérica la cuestión de si una cosa está en el mismo o distinto género que otra. En efecto, una cuestión de este tipo cae bajo el mismo método de investigación que el género. Pues si hemos probado que el animal es el género del hombre y también igualmente del buey, habremos probado asimismo que estas cosas están en el mismo género. En cambio, si hemos mostrado que es el género de uno, pero no del otro, habremos probado que estas cosas no están en el mismo género. Accidente es lo que no es ninguna de esas cosas, ni definición, ni propio, ni género, pero se da en un objeto, y también lo que puede darse y no darse en una misma cosa. Por ejemplo, el estar sentado puede darse y no darse en una misma cosa. De manera semejante también lo blanco, pues nada impide que la misma cosa sea unas veces blanca y otras veces no. La segunda de las definiciones del accidente es mejor, pues en la enunciada, en primer lugar, es necesario, si uno quiere entenderla, saber previamente qué es definición, género y propio. La segunda, en cambio, se basta a sí misma para dar a conocer qué es en cualquier caso, y por sí mismo lo que se dice. Súmense también, por otro lado, al accidente las comparaciones recíprocas que se enuncian de alguna manera a partir del accidente. Por ejemplo, si es más deseable lo bello o lo conveniente, y si es más agradable la vida de acuerdo con la virtud o de acuerdo con el placer, cualquier otra cosa que pueda venir a decirse de un modo semejante a esta. En efecto, en todas las cosas de este tipo lo que se trata de averiguar es con cuál de ellas coincide más, como accidente, lo que se predica. Ahora bien, es evidente a partir de todo ello que nada impide que el accidente llegue a ser un propio en algunas ocasiones y un propio respecto a algo. Por ejemplo, el estar sentado
que es un accidente, cuando un solo individuo esté sentado, será un propio en esa ocasión, y si no hay uno solo sentado, será propio respecto a los que no estén sentados. De modo que nada impide que el accidente se convierta en propio respecto a algo en algunas ocasiones, pero no será propio sin más. Fin del punto 5. Punto 6. No se nos ha de ocultar que todo lo referente a lo propio, al género y al accidente, también corresponde decirlo respecto a las definiciones. En efecto, habiendo mostrado que lo contenido en la definición no se da en una sola cosa, como es el caso de lo propio, o que no es género lo que se da como explicación en la definición, o que no se cumple algo de lo que se dice en el enunciado, lo cual podría decirse precisamente en el caso del accidente, habremos eliminado la definición. De modo que también, según la explicación antes dada, todas las cosas recién enumeradas serían de algún modo definitorias. Pero no por eso hay que buscar un método único y universal para todas ellas en conjunto. En efecto, eso no es fácil de encontrar, y si se encontrara, sería completamente oscuro e inutilizable para los fines asignados a este estudio. Habiendo asignado, en cambio, un método propio a cada uno de los géneros señalados como distintos, puede resultar más fácil, a partir de lo peculiar de cada uno, la realización de lo previamente establecido. De modo que se ha de proceder a una división sumaria, tal como se ha dicho anteriormente, y de lo que resulte se ha de incorporar a cada grupo lo que sea más próximo, llamándolo definitorio y genérico. Por otra parte, las cosas últimamente mencionadas quedan incorporadas a sus correspondientes grupos. Fin del punto 6. Punto 7. Diversos significados de lo idéntico. Antes que nada, hay que precisar acerca de lo idéntico de cuántas maneras se dice. Se podría admitir, resumiendo, que lo idéntico se divide en 3 partes. En efecto, solemos dar la designación de idéntico, bien por el número, bien por la especie, bien por el género. Son idénticas en número las cosas en que los nombres son múltiples, el objeto, en cambio, único. Por ejemplo, sobre todo y manto. Son idénticas en especie todas las cosas que, siendo múltiples, resultan indiferenciadas en especie, como por ejemplo un hombre respecto a otro hombre y un caballo respecto a otro caballo. En efecto, todas las cosas de un tipo tal que se hallan bajo la misma especie se llaman idénticas en especie. De manera semejante, son idénticas en género todas las cosas que están bajo el mismo género. Por ejemplo, caballo respecto a hombre. Podría parecer, sin embargo, que el agua de la misma fuente, aun llamándose idéntica, tiene alguna diferencia al margen de los tipos mencionados. A pesar de ello, tal caso ha de colocarse en el mismo lugar que las cosas que se llaman, de un modo u otro, idénticas en especie, pues todas las cosas de este tipo parecen ser homogéneas y muy próximas unas a otras. En efecto, toda masa de agua se llama idéntica en especie a toda otra masa de agua por tener cierta semejanza. Ahora bien, el agua de la misma fuente no se diferencia en ninguna otra cosa, sino que la semejanza es más acusada. Por ello no distinguimos esta de cualquiera de las cosas que se dicen de acuerdo con una única especie. Ahora bien, lo que entre todas las cosas parece llamarse idéntico con más unanimidad es lo numéricamente uno. Con todo, también esto se suele aplicar de varias maneras. Primera y principalmente, cuando se da lo idéntico mediante un nombre o una definición, como por ejemplo, el manto respecto al sobre todo y el animal pedestre bípedo respecto al hombre. En segundo lugar, mediante lo propio, como por ejemplo el ser capaz de conocimiento respecto al hombre, y lo que es arrastrado hacia arriba por naturaleza respecto al fuego. En tercer lugar, a partir del accidente, por ejemplo, sentado o músico con respecto a Sócrates. En efecto, todas estas cosas quieren significar lo numéricamente uno. Y que lo aquí dicho es verdad, lo puede entender uno, sobre todo a partir de los que cambian las denominaciones. Pues muchas veces, al mandar llamar por su nombre a alguien, cambiamos la denominación cuando no llega a entendernos aquel a quien hacemos el mandato, considerando que ha de entender mejor a partir del accidente.
y ordenamos llamar a nuestro lado al que está sentado o conversando, al ser evidente que nos referimos a lo mismo, tanto al indicarlo con arreglo al nombre como con arreglo al accidente. Fin del punto 7. Punto 8. Fundamento de la división de los predicables. Así pues, lo idéntico, tal como se ha dicho, se ha de dividir en tres partes. Ahora bien, una primera garantía de que los argumentos se construyen a partir de, mediante y en relación a las cosas antes mencionadas se da a través de la comprobación. En efecto, si uno examinara atentamente cada una de las proposiciones y problemas, quedaría de manifiesto que se han formado a partir de la definición, o de lo propio, o del género, o del accidente. Otra garantía se da a través del razonamiento. En efecto, es necesario que todo lo que se predica de algo, o sea intercambiable en la predicación o no. Y si lo es, será una definición un propio, pues si significa el qué es ser, es definición, si no, propio. Pues propio era esto, lo intercambiable es la predicación, pero que no significa el qué es ser. Y si no es intercambiable la predicación acerca del objeto, o bien es de lo que se dice la definición del sujeto, o bien no. Y si es de lo que se dice la definición, será género o diferencia, puesto que la definición consta de género y diferencia. Y si no es de lo que se dice la definición, es evidente que será accidente, pues se llamaba accidente a lo que no se llamaba ni definición ni género ni propio, y que con todo se da en el objeto. Fin del punto 8. Punto 9. Categorías y predicables. Después de esto, es preciso determinar las clases de predicaciones en las que se dan las cuatro cosas mencionadas. Estas son en número de 10, a saber, qué es, cuánto, cuál, respecto a algo, dónde, en algún momento, hallarse situado, estar, hacer, padecer. Siempre en efecto se hallará el accidente, el género, lo propio y la definición en una de estas predicaciones, pues todas las proposiciones formadas mediante aquello significan bien qué es, bien cuál, bien cuánto, bien alguna de las otras predicaciones. Y es evidente, a partir de esto, que el que indica el qué es, en algunas ocasiones significa una entidad, otras veces un cuánto, otras un cuál y otras algunas de las demás predicaciones. En efecto, cuando dice de un hombre tomado como ejemplo, que lo tomado como ejemplo es hombre o animal, dice que es y significa una entidad. Y cuando de un color blanco tomado como ejemplo, dice que lo tomado como ejemplo es blanco o color, dice que es y significa un cual. De manera semejante, si de un tamaño de 2 codos, tomado como ejemplo, dice que lo tomado como ejemplo es de 2 codos o un tamaño, dice que es y significa un cuanto. De manera semejante también en los demás casos. Pues cada una de las cosas de este tipo, tanto si se dice de ella acerca de sí misma, como si se dice el género acerca de ella, significa que es. En cambio, cuando se dice acerca de otra, no significa que es, sino cuánto, cuál o alguna de las otras predicaciones. De modo que estas son todas las cosas por referencia y a partir de las cuales se forman los enunciados. Repito, este último párrafo. De modo que estas son todas las cosas por referencia a y a partir de las cuales se forman los enunciados. Tras esto, hay que decir cómo adoptaremos las proposiciones y a través de qué medios evitaremos las dificultades. Fin del punto 9. Punto 10. La proposición dialéctica. Primero, no obstante, se ha de precisar qué es una proposición dialéctica y qué un problema dialéctico. En efecto, no toda proposición ni todo problema se ha de considerar dialéctico, pues nadie, en su sano juicio, propondría lo que para nadie resulta plausible, ni pondría en cuestión lo que es manifiesto para todos o para la mayoría. Esto, en efecto, no ofrece dificultad, aquello, en cambio, nadie lo haría suyo. Una proposición dialéctica es una pregunta plausible, bien para todos, bien para la mayoría, bien para los sabios, y de entre estos, bien para todos, bien para la mayoría, bien para los más conocidos, y que no sea paradójica,
pues cualquiera haría suyo lo que es plausible para los sabios, siempre que no sea contrario a las opiniones de la mayoría. Son también proposiciones dialécticas las semejantes a las plausibles, y las contrarias a las que parecen plausibles, propuestas en forma contradictoria, y todas las opiniones que están de acuerdo con las técnicas conocidas. Pues si es plausible que el conocimiento de los contrarios sea lo mismo, también parecerá plausible que la sensación de los contrarios sea la misma, y que si existe un único arte de leer y escribir, también existirá un solo arte de tocar la flauta, mientras que si existen varios artes de leer y escribir, también existirán varios artes de tocar la flauta, pues todas estas cosas parecen ser semejantes y homogéneas. De manera semejante también, las cosas contrarias a las plausibles, propuestas en forma de contradicción, parecen plausibles. Pues si es plausible que hay que hacer bien a los amigos, también lo es que no hay que hacerles mal. Lo contrario de lo primero es que hay que hacer mal a los amigos, y la contradicción de esto último es que no hay que hacerles mal. De manera semejante también, si hay que hacer bien a los amigos, no hay que hacérselo a los enemigos. Ahora bien, también esta es una de las cuestiones contrarias en forma de contradicción. En efecto, lo contrario es que hay que hacer bien a los enemigos. De la misma manera también en los otros casos. También parecerá plausible por comparación lo contrario acerca de lo contrario. Por ejemplo, si es preciso hacer bien a los amigos, también lo es hacer mal a los enemigos. Podría parecer incluso que hacer bien a los amigos es lo contrario de hacer mal a los enemigos, pero si en verdad es así o no, se dirá en los textos acerca de los contrarios. Es evidente, por otra parte, que todas las opiniones que estén de acuerdo con las técnicas son proposiciones dialécticas, pues cualquiera haría suyo lo que es plausible para los que han estudiado sobre estas cosas. Por ejemplo, el médico acerca de las cuestiones de medicina, el geómetra acerca de las cuestiones de geometría, de manera semejante en los demás casos. Fin del punto 10. Punto 11. El problema y la tesis dialéctica. Un problema dialéctico es la consideración de una cuestión tendente bien al deseo y al rechazo, bien a la verdad y el conocimiento, ya sea por sí misma, ya como instrumento para alguna otra cuestión de este tipo, acerca de la cual o no se opina ni de una manera ni de otra, o la mayoría opina de manera contraria a los sabios, o los sabios de manera contraria a la mayoría, o bien cada uno de estos grupos tiene discrepancias en su seno. En efecto, algunos de los problemas es útil entenderlos para desear o rechazar. Por ejemplo, el de si el placer es deseable o no. Algunos otros solo son útiles para entenderlos. Por ejemplo, el de si el mundo es eterno o no. Algunos otros, por sí mismos, no son útiles para ninguna de estas dos cosas, pero son instrumentos para algunas de las cosas de este tipo. En efecto, muchas cosas no queremos conocerlas por sí mismas, sino por mor de otras, para conocer alguna cosa distinta a través de ellas. Son también problemas aquellas cuestiones de las que hay argumentaciones contrarias, abre paréntesis, pues hay dificultad en saber si es así o no es así, el haber argumentos convincentes acerca de lo uno y de lo otro, cierre paréntesis, y aquellas cuestiones acerca de las cuales, por ser muy amplias, no tenemos argumentos, juzgando que es difícil dar el porqué de ellas, por ejemplo, la de si el mundo es eterno o no, pues uno podría también investigar las cosas de este tipo. Así pues, se han de distinguir los problemas y las proposiciones tal como se ha dicho. Por otra parte, una tesis es un juicio paradójico de alguien conocido en el terreno de la filosofía, por ejemplo, que no es posible contradecir, tal como dijo Antístenes, o que todo se mueve, según Heráclito, o que lo que es uno, tal como dice Meliso, abre paréntesis. En efecto, al prestar atención a un individuo cualquiera que profiriera opiniones contrarias a las habituales sería una simpleza, cierre paréntesis. O aquellas cuestiones acerca de las cuales tenemos algún argumento contrario a las opiniones habituales, por ejemplo, que no todo lo que es generado o eterno, tal como dicen los sofistas,
En efecto, un músico que sea letrado lo es sin haber sido engendrado y sin ser eterno, pues esto, aunque a alguno no le resulte plausible, podría serlo por tener argumentos a su favor. Así pues, la tesis es también un problema, pero no todo problema es una tesis, puesto que algunos de los problemas son tales que no tenemos ni una opinión ni otra acerca de ellos. En cambio, el que una tesis sea un problema es evidente. En efecto, a partir de lo dicho, es necesario que o bien la mayoría discrepe de los sabios en torno a la tesis, o bien que unos u otros discrepen entre ellos, puesto que la tesis es un juicio paradójico. De todos modos, actualmente todos los problemas dialécticos vienen a llamarse tesis. Se les llame como se les llame, no se diferenciarán en nada, pues no los hemos dividido así porque quisiéramos crear nombres, sino para que no se nos escapara cuáles vienen a ser sus diferencias. No es preciso examinar todo el problema ni toda tesis, sino aquella en la que encuentre dificultad alguien que precise de un argumento y no de una corrección o una sensación. En efecto, los que dudan sobre si es preciso honrar a los dioses y amar a los padres o no, precisan de una corrección, y los que dudan de si la nieve es blanca o no, precisan de una sensación. Tampoco hay que examinar a aquellos cuya demostración es inmediata o demasiado larga, pues los unos no tienen dificultad y los otros tienen más de la que conviene a una ejercitación. Fin del punto 11. Punto 12. Comprobación y razonamiento. Hechas estas distinciones, es necesario establecer en cuántas especies se dividen los argumentos dialécticos. Una es la comprobación, otra el razonamiento. ¿Y qué es un razonamiento? Ya se ha dicho anteriormente. Una comprobación, en cambio, es el camino desde las cosas singulares hasta lo universal. Por ejemplo, si el más eficaz piloto es el versado en su oficio, así como el cochero, también en general el versado es el mejor en cada cosa. La comprobación es un argumento más convincente y claro, más accesible a la sensación y común a la mayoría, mientras que el razonamiento es más fuerte y más efectivo frente a los contradictores. Fin del punto 12. Punto 13. Los instrumentos de la dialéctica. Así pues, los géneros en torno a los cuales y a partir de los cuales se dan los argumentos se han de distinguir tal como se ha dicho anteriormente. Ahora bien, los instrumentos a través de los cuales llevaremos a buen término los razonamientos son 4. Primero, tomar las proposiciones. Segundo, poder distinguir de cuántas maneras se dice cada cosa. Tercero, encontrar las diferencias. Cuarto, la observación de lo semejante. En cierto modo, también los 3 últimos son proposiciones, pues de acuerdo con cada uno de ellos es posible construir una proposición. Por ejemplo, que es deseable lo bello o lo agradable o lo conveniente, y que la sensación difiere del conocimiento en que, para el que pierde este último, es posible recuperarlo. En cambio, la primera es imposible de recuperar, y que se comportan de manera semejante lo saludable respecto a la salud y lo vigoroso respecto al vigor. La primera proposición deriva de lo que se dice de muchas maneras, la segunda deriva de las diferencias y la tercera de lo semejante. Fin del punto 13. Punto 14. La elección de las proposiciones. Así pues, las proposiciones se han de escoger de tantas cuantas maneras se ha precisado al tratar acerca de la proposición, asumiendo bien las opiniones de todo el mundo, bien las de la mayoría, bien las de los sabios, y de estos, bien las de todos, bien las de la mayoría, bien las de los más conocidos, con tal que no sean contrarias a las apariencias y todas las opiniones que corresponden a una técnica. Es preciso proponer también, en forma de contradicción, las contrarias a las que parecen plausibles, tal como se ha dicho antes. También es útil el construirlas, escogiendo no solo las que son plausibles, sino también las semejantes a ellas. Por ejemplo, que la sensación
de los contrarios es la misma, abre paréntesis, pues también lo es el conocimiento, cierre paréntesis, y que vemos al recibir algo, no al emitirlo. En efecto, también en las otras sensaciones es así, pues oímos al recibir algo, no al emitirlo, y saboreamos de idéntica manera. De modo semejante también en los otros casos. Además, todo lo que parece darse en todos los casos, o en la mayoría de ellos, se ha de tomar como principio y tesis admitida, pues la establecen los que no perciben que en algún caso no sea así. Por otra parte, es útil también escoger de entre los argumentos escritos y confeccionar lista de cada clase, separándolas debajo de epígrafes. Por ejemplo, acerca del bien o acerca del ser vivo, y en el caso del bien, acerca de todo él, empezando por el qué es. También consignar al margen de las opiniones de cada uno. Por ejemplo, que Empédocles dijo que los elementos de los cuerpos eran 4, pues cualquiera haría suyo lo dicho por alguien reputado. Hay, para decirlo sumariamente, 3 clases de proposiciones y problemas. En efecto, unas son proposiciones éticas, otras físicas y otras lógicas. Éticas, pues las del tipo de si hay que obedecer más a los padres o a las leyes, caso de estar en desacuerdo. Lógicas, del tipo de si el conocimiento de los contrarios es el mismo o no. Y físicas, si el mundo es eterno o no. De manera semejante también los problemas. Ahora bien, como son cada una de las mencionadas, no es fácil explicarlo con una definición sobre ellas, y se ha de intentar conocer cada una de ellas merced a la costumbre adquirida por medio de la comprobación, examinándolas de acuerdo con los ejemplos antedichos. Así pues, con relación a la filosofía hay que tratar acerca de estas cosas conforme a la verdad, mientras que en relación con la opinión se ha de tratar dialécticamente. Hay que tomar todas las proposiciones lo más universalmente posible, y de una hacer muchas. Por ejemplo, la de que el conocimiento de los opuestos es el mismo y, a continuación, la de que también lo es de los contrarios, así como de lo respecto a algo. Del mismo modo hay que dividir nuevamente estas mientras sea posible hacer divisiones. Por ejemplo, que es el mismo el conocimiento de lo bueno y lo malo, el de lo blanco y lo negro, y el de lo frío y lo caliente, de manera semejante también en los otros casos. Fin del punto 14. Punto 15. La distinción de los diversos sentidos. Así pues, acerca de las proposiciones basta con lo anteriormente dicho. En cuanto a la cuestión de en cuántas maneras se dicen, hay que estudiar no solo todas las cosas que se dicen de manera distinta, sino que también hay que intentar dar sus enunciados explicativos. Por ejemplo, no solo que bueno se dice de una manera como justicia y valentía, y de otra manera como vigoroso y sano, sino que aquellas cosas se llaman buenas por ser ellas mismas tales o cuales. Estas, en cambio, por ser capaces de actuar sobre algo y no por ser ellas mismas tales o cuales. De igual manera también en los demás casos. Si una cosa se dice de muchas maneras o de una sola, es algo que se ha de ver por los medios siguientes. Primero, mirar, en el caso del contrario, si se dice de muchas maneras, tanto si hay discordancia en la especie como si la hay en el nombre. En efecto, algunas cosas son distintas ya directamente por los nombres. Por ejemplo, en la voz, lo contrario de lo agudo es lo grave. En el cuerpo sólido, en cambio, lo obtuso. Así pues es evidente que lo contrario de lo agudo se dice de muchas maneras, y por ende también lo agudo, pues en cada una de aquellas cosas lo contrario será distinto. En efecto, no será el mismo agudo el contrario de obtuso y el contrario de grave, por más que lo agudo sea lo contrario de ambos. Más aún, lo contrario de lo grave en la voz es lo agudo, en cambio, en el cuerpo lo leve, de modo que lo grave se dice de muchas maneras, puesto que también su contrario se dice así. De manera semejante también lo contrario de lo bello, en el caso de ser vivo, es lo feo. En cambio, en el de la casa,
es lo de mala calidad, de modo que lo bello es homónimo. En algunos casos no hay ninguna discordancia en los nombres, en cambio es evidente en ellos de forma inmediata la diferencia en especie, por ejemplo, en el caso de lo claro, lo oscuro. En efecto, la voz se llama clara u oscura y de manera semejante también el color. Así, pues, en cuanto a los nombres no son en absoluto discordantes. En cambio, la diferencia es inmediatamente evidente en la especie, pues no se llama claro de igual manera el color y la voz. Y esto es evidente incluso a través de la sensación, pues aquellas cosas que son idénticas en especie, también la sensación es la misma. Ahora bien, lo claro aplicado a la voz y al color no lo discernimos a través de la misma sensación, sino lo segundo por la vista y lo primero por el oído. De manera semejante, tampoco lo áspero y lo suave, los sabores y los cuerpos, sino que en el segundo caso lo discernimos por el acto, por el tacto, y en el primero por el gusto. Y tampoco estas cosas son discordantes en los nombres, ni en ellas mismas, ni en sus contrarias, pues suave es lo contrario de ambas. Además, si una cosa tiene un contrario y otra no tiene ninguno, por ejemplo, del placer de la bebida es contrario el sufrimiento de la sed, en cambio del placer de ver que la diagonal del cuadrado es inconmensurable con el lado, no hay ningún contrario, de modo que el placer se dice de varias maneras. Y de amar, cuando el pensamiento es contrario, el odiar, mientras que de amar con el acto corporal no hay ningún contrario. Así pues, es evidente que el amar es homónimo. Además, en el caso de los intermedios, si una cosa tiene un intermedio y otra no tiene ninguno, o si ambos lo tienen, pero no el mismo, por ejemplo, este intermedio de lo claro y lo oscuro, en los colores, lo gris, en la voz, en cambio, ninguno, a no ser lo sordo, tal como dicen algunos que la voz sorda es intermedia, de modo que lo claro es homónimo, y de manera semejante lo oscuro. Además, si los intermedios de unas cosas son varios y de otras uno solo, como por ejemplo en el caso de lo claro y lo oscuro, pues en el caso de los colores hay muchos intermedios. En el caso de la voz, solo uno, lo sordo. Y aún en el caso de lo opuesto, en forma de contradicción, mirar si se dice de varias maneras. En efecto, si esto se dice de varias maneras, también lo opuesto a ello se dirá de varias maneras. Por ejemplo, el no mirar se dice de varias maneras. Una por no tener vista, otra por no hacer actuar la vista. Ahora bien, si esto se dice de varias maneras, también el mirar se dirá necesariamente de varias maneras, pues a cada uno de los dos no mirar se le opondrá algo. Por ejemplo, a no tener vista, el tenerla; a no hacer actuar la vista, hacerla actuar. Además, examinar las cosas que se dicen según la privación y la posesión. Pues si una de ellas se dice de varias maneras, también se dirá la otra. Por ejemplo, si el sentir se dice de varias maneras, según el alma y según el cuerpo, también el ser insensible se dirá de varias maneras, según el alma y según el cuerpo. Que las cosas que acabamos de decir se oponen según la privación y la posesión es evidente, puesto que los animales son aptos por naturaleza para tener cada uno de los sentidos, tanto según el alma como según el cuerpo. Además, hay que examinar las inflexiones. En efecto, si justamente se dice de varias maneras, también justo se dirá de varias maneras, pues de acuerdo con cada uno de los justamente hay un justo. Por ejemplo, si se llama juzgar justamente el juzgar de acuerdo con la propia conciencia y también el juzgar como es debido, de manera semejante se dirá lo justo. De igual modo, si saludable se dice de varias maneras, también saludablemente se dirá de varias maneras. Por ejemplo, si lo saludable es por un lado lo productor, por otro lo protector y por otro lo indicador de salud, también saludablemente se dirá bien productivamente, bien protectoramente, bien indicativamente.
De manera semejante en los otros casos, siempre que la cosa sigue de varias maneras, también la inflexión a partir de ella se dirá de varias maneras, y si la inflexión, también la cosa. Mirar también los géneros de las predicaciones según el nombre, si son las mismas en todos los casos. En efecto, si no son las mismas, es evidente que lo dicho será homónimo. Por ejemplo, lo bueno en la comida es lo productor de placer, en la medicina lo productor de salud. En el caso del alma, el ser de una determinada cualidad, por ejemplo, temperante, valiente o justa. De manera semejante también en el caso del hombre. A veces lo bueno es el cuándo, por ejemplo, lo que se da en el momento oportuno, pues se llama bueno lo que se da en el momento oportuno. Muchas veces es lo cuánto, por ejemplo, en el caso de lo ajustado a medida, pues también se llama bueno lo ajustado a medida, de modo que lo bueno es homónimo. De igual manera también lo claro en el cuerpo es un color. En la voz, en cambio, lo que se oye bien. De forma muy parecida también lo agudo, pues la misma cosa no se dice de la misma manera en todos los casos. En efecto, la voz aguda es la voz rápida, tal como dicen los entendidos en armonía según números. En cambio, un ángulo agudo es el menor que un recto, y una espada aguda la tallada en ángulo agudo. Mirar también los géneros situados bajo el mismo nombre, si son distintos y no están subordinados el uno al otro. Por ejemplo, caballo, el animal y el utensilio. En efecto, son distintos los enunciados correspondientes al nombre de uno y otro, pues aquello se llamará animal de un cierto tipo y esto utensilio de un cierto tipo. En cambio, si los géneros están subordinados entre sí, no es necesario que los enunciados explicativos sean distintos. Por ejemplo, son géneros del cuervo, el animal y el ave. Así pues, cuando decimos que el cuervo es un ave, también decimos un animal de cierto tipo, de modo que ambos géneros se predican acerca de la misma cosa. De manera semejante también cuando llamamos al cuervo animal alado bípedo, decimos que es un ave. Así pues ambos géneros se predican del cuervo, como también el enunciado de ellos. En cambio, en los géneros no subordinados el uno al otro no ocurre esto, pues ni cuando decimos utensilio decimos animal, ni cuando animal utensilio. Mirar si los géneros son distintos y no subordinados el uno al otro, no solo con respecto a lo presupuesto, sino también con respecto a lo contrario. Pues, si lo contrario se dice de muchas maneras, es evidente que también lo propuesto. Es útil también observar la definición que surge a partir de lo compuesto, por ejemplo, de cuerpo claro y voz clara, pues una vez suprimido lo propio de cada una, es preciso que quede el mismo enunciado. Esto no ocurre en los homónimos, como es el caso de las cosas recién mencionadas, pues lo uno será un cuerpo que tiene tal color, lo otro una voz que se oye bien. Así pues, suprimido el cuerpo y la voz, no es lo mismo lo que queda en cada cosa, y sería preciso que lo fuera si lo claro que se dice en cada caso fuera sinónimo. Pero muchas veces, incluso en los mismos enunciados, se oculta la presencia de lo homónimo. Por ello hay que examinar también los enunciados. Por ejemplo, si alguien dice que lo indicativo y lo productivo de salud es lo que se comporta de manera equilibrada respecto a la salud, no hay que dejarlo ya, sino examinar qué es lo que ha llamado de manera equilibrada en cada caso. Por ejemplo, si lo segundo es aquello cuya magnitud es tal que produce salud, y lo primero aquello cuya cualidad es tal que indica cuál es el estado de salud. Además, si no son comparables según el más y el igual, por ejemplo, voz clara y manto claro, sabor áspero y voz áspera, pues estas cosas ni se dicen igualmente claras o ásperas, ni tampoco la una más que la otra. De modo que lo claro y lo áspero son homónimos. En efecto, todo lo sinónimo es comparable, pues o bien se dirá igual
o bien lo uno más que lo otro. Puesto que también las diferencias de los géneros distintos y no subordinados entre sí son distintas en especie, por ejemplo, de animal y de conocimiento, abre paréntesis, pues la diferencia de estas cosas son distintas, cierre paréntesis. Mirar si las cosas bajo el mismo nombre son diferencias de géneros distintos y no subordinadas entre sí, por ejemplo, lo agudo es la voz y el cuerpo, pues una voz difiere de otra por ser aguda, y de manera semejante también un cuerpo de otro. De modo que lo agudo es homónimo, pues las diferencias son de género distintos y no subordinados entre sí. Y aun si de las mismas cosas bajo el mismo nombre las diferencias son distintas, por ejemplo, del color en los cuerpos y las melodías, en efecto del color en los cuerpos, las diferencias son disociador y asociador de la vista. Del color en las melodías, en cambio, las diferencias no son las mismas. De modo que el color es homónimo, pues de las mismas cosas las diferencias son las mismas. Además, puesto que la especie no es diferencia de nada, mirar si de las cosas bajo el mismo nombre, la una es especie y la otra es diferencia. Por ejemplo, lo claro en el cuerpo es una especie de color, en cambio en la voz es una diferencia, pues una voz difiere de otra por ser clara. Fin del punto 15. Punto 16. El análisis de las diferencias. Así pues, acerca del decirse de muchas maneras, hay que investigar con estos y tales medios. De otro lado, hay que considerar por mutua comparación las diferencias dentro de los mismos géneros. Por ejemplo, en qué difiere la justicia de la valentía y la prudencia de la templanza, abre paréntesis, pues todas estas cosas son del mismo género, cierre paréntesis, y de un género a otro que no estén demasiado alejados, por ejemplo. ¿En qué difiere la sensación del conocimiento? Pues en los géneros demasiado distantes las diferencias son perfectamente evidentes. Fin del punto 16. Punto 17. La captación de las semejanzas. Hay que mirar la semejanza en cosas de géneros distintos. Como lo uno es a una cosa, así lo otro es a otra cosa. Abre paréntesis. Por ejemplo, como el conocimiento es a lo cognoscible, así la sensación es a lo sensible. Cierre paréntesis. Y como lo uno está en una cosa, así lo otro está en otra. Abre paréntesis. Por ejemplo, como la vista está en el ojo, el entendimiento está en el alma. Y como la bonanza en el mar, la calma en el aire. Cierre paréntesis. Ahora bien, es preciso ejercitarse en las cosas más alejadas, pues así podremos más fácilmente captar lo semejante en las demás cosas. Pero también hay que mirar a las cosas que están en el mismo género, y ver si se dan todas ellas lo mismo, por ejemplo, en el hombre, el caballo y el perro, pues en cuanto se da en ellas lo mismo, en la misma medida son semejantes. Fin del punto 17. Punto 18. Utilidad de los tres últimos instrumentos dialécticos. El examinar de cuántas maneras se dice algo es útil para la claridad, abre paréntesis. En efecto, uno sabrá mejor qué propone otro, una vez se ha puesto en claro de cuántas maneras se dice, cierre paréntesis. Y también para que los razonamientos se formen de acuerdo con el objeto y no en la relación al nombre. Pues, de no ser evidente de cuántas maneras se dice, cabe que el que responde y el que pregunta no dirijan su pensamiento hacia la misma cosa. En cambio, una vez puesto en claro de cuántas maneras se dice algo y con referencia a qué se propone, sería digno de risa el que pregunta si no construyera el argumento con relación a esto. Es útil también para no caer en razonamientos desviados y para saber construirlos. En efecto, sabiendo de cuántas maneras se dice algo, no caeremos en razonamientos desviados, sino que sabremos si el que pregunta no construye el argumento en relación a la misma cosa. Y si somos nosotros mismos los que preguntamos, podremos construir razonamientos desviados, a no ser que el que responda sepa de cuántas maneras se dice.
Pero esto no es posible en todos los casos, sino cuando, entre las cosas que se dicen de muchas maneras, unas son verdaderas y otras falsas. Este modo no es peculiar de la dialéctica. Por ello, los dialécticos han de guardarse bien de algo como discutir en relación al nombre, a no ser que uno no pueda en absoluto discutir de ninguna otra manera acerca de lo propuesto. Encontrar las diferencias es útil para los razonamientos acerca de lo idéntico y lo distinto, y para distinguir qué es cada cosa. ¿Qué es útil, pues, para los razonamientos acerca de lo idéntico y lo distinto? Es evidente. Pues, una vez hayamos encontrado una diferencia cualquiera de las cosas previamente establecidas, habremos mostrado que no es la misma cosa. Y para distinguir qué es, porque solemos distinguir el enunciado explicativo propio de la entidad de cada cosa por las diferencias peculiares correspondientes a cada una. La consideración de lo semejante es útil para los argumentos por comprobación, para los razonamientos a partir de una hipótesis y para dar las definiciones. Para los argumentos por comprobación porque juzgamos oportuno comprobar lo universal mediante la comprobación por casos singulares sobre la base de las semejanzas, pues no es fácil comprobar sin percibir las semejanzas. Para los razonamientos a partir de una hipótesis, porque es cosa admitida que, tal como ocurre con una de las semejanzas, así también ocurre con las restantes. De modo que respecto a cualquiera de esas cosas en que dispongamos de buenas bazas para la discusión, acordaremos previamente que, tal como ocurre en esos casos, así también ocurre lo previamente establecido, y una vez hayamos mostrado aquello, también habremos mostrado a partir de la hipótesis lo previamente establecido. Pues habiendo dado por supuesto que, tal como ocurre en esos casos, así también ocurre en lo previamente establecido, hemos construido la demostración. Para dar las definiciones es útil porque si somos capaces de percibir qué es idéntico en cada caso, no tropezaremos con la dificultad de en qué género es preciso que pongamos lo previamente establecido al definirlo. Pues de las cosas comunes, lo que en la mayor medida se predica dentro del qué es será el género. De manera semejante, también en los géneros muy distantes es útil para las definiciones la consideración de lo semejante, por ejemplo, que son lo mismo la bonanza en el mar y la calma en el aire, abre paréntesis, pues ambas son un reposo, cierre paréntesis, y que son lo mismo, un punto en una línea y una unidad en un género, abre paréntesis, pues ambos son un principio, cierre paréntesis. De modo que, al dar como género lo común en todas las cosas, ofrecemos la impresión de no definir de manera ajena al objeto. En definitiva, también los que definen suelen dar así sus definiciones, pues dicen que la unidad es el principio del número y el punto, el principio de la línea. Así pues, es evidente que ponen como género lo común a ambos. Los instrumentos, pues, los que se hacen los razonamientos son estos, y los lugares para los que son útiles las cosas que se han dicho son los siguientes. Fin del punto 18, fin del libro primero del apartado Tópicos.